bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la visita a La Habana de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, y de su agenda que al parecer estuvo muy centrada en los negocios y no tanto en los derechos humanos. En relación con los derechos humanos, pues el único dato positivo que nos llevamos de esta visita fue el anuncio de que a finales de este año, de este 2023, la Unión Europea va a enviar a un representante especial a Cuba para dialogar sobre este tema. Borrell afirmó que el derecho a la protesta es súper importante para la Unión Europea, que está en el corazón de los valores de la organización. Sin embargo, en esta visita no se atrevió a presentar el tema de los presos políticos y ya advirtió que la Unión Europea, que es un socio, el principal socio comercial de Cuba, no haría demandas a La Habana a pesar de los desacuerdos que puedan existir en este tema. Para hablar sobre esto, hoy me acompaña Rosa María Payá, activista y líder política, fundadora de Cuba Decide. Gracias por estar con nosotros. Eric Yeniche, sociólogo, activista por la democracia, director del Departamento de América Latina en Civil Rights Defenders. Y también está Javier Larrondo conectado con nosotros, fundador y presidente de Prisoners Defenders. Rosa, ¿cómo va a ser posible respetar, ya no defender, respetar el derecho a la protesta de los cubanos cuando la Unión Europea no le hará demanda ninguna al régimen que reprime y prohíbe toda protesta pública? ¿Qué crees del posicionamiento que se está tomando? Creo que es muy conveniente y muy funcional a la dictadura cubana. El señor Borrell tiene en su arsenal un acuerdo que es muy débil, que en nuestra opinión es muy malo, pero que contiene una cláusula democrática que desde el Parlamento Europeo, desde la sociedad civil cubana, desde la oposición cubana, ampliamente ya durante años hemos pedido que se active, hemos pedido que se use ante la violación de elementos esenciales de ese acuerdo, que es precisamente el respeto a los derechos humanos en Cuba, con más de 1000 prisioneros políticos en la isla. El señor Borrell ignora su propia legislación, ignora las recomendaciones del propio Parlamento para, de alguna manera, contribuir a la legitimidad o validación de una dictadura que no cuenta con la legitimidad de origen que debería tener y electoral que debería tener, una legitimidad que el pueblo cubano no le ha dado y que ahora busca en la comunidad internacional. Es muy penoso que el señor Borrell esté jugando este papel en un momento en el cual el terrorismo de Estado en nuestro país está en el punto en el que está, en un momento en el cual hay más de 1000 personas en prisión política, en un momento en el cual los cubanos van a prisión por por compartir un post en Facebook. Que se haya subutilizado, que se haya de alguna manera desaprovechado lo que y yo entendía era la última oportunidad que tenía Borrell para básicamente hacer su trabajo, es muy penoso y realmente creo que lo único que nos queda es seguir exigiendo que se active esa cláusula o que se pongan en práctica otros mecanismos para detener el financiamiento que viene a los represores cubanos a partir de este acuerdo de cooperación. Y quiero pasar con Eric, porque en una entrevista precisamente que diste a Diario de Cuba, dijiste que no se ha logrado nada positivo en relación a derechos humanos con el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba. Además, tú señalabas que el tratado entre Bruselas y La Habana lo que ha hecho es más bien dar como una legitimidad, ¿no?, al régimen y financiar las organizaciones que lo apoyan. ¿Crees que esta visita de Borrell haya reforzado este respaldo de la Unión Europea al gobierno cubano, al régimen cubano? Según se sabe, no se ha filtrado nada de las reuniones, no sabemos de qué hablaron, pero desde fuera, totalmente. Y primero quisiera decir que como europeo, ciudadano europeo, es ofensivo ver a Borrell visitar a Cuba sin primero denunciar las violaciones de los derechos humanos en la isla, sin reunirse con la sociedad civil y sin dar entrevistas a la prensa independiente. Si un jefe de Estado o alguien de su nivel viniera a Suecia a negociar
con el gobierno sueco y no dejara entrevistarse con la prensa sueca, digamos, la sociedad sueca obviamente se pondría enojada. Entonces, es ofensivo verlo como europeo. Pero, y siguiendo, respondiendo a tu segunda pregunta ahí, esto no empieza ahora, ¿no? Esto empieza desde el inicio que se firmó, cuando se firmó el acuerdo en el 2016. Desde entonces, muy claramente, la Unión Europea no se ha preocupado por el hecho de que el gobierno cubano está violando el acuerdo desde el inicio. Y no solamente por las violaciones de los derechos de los cubanos, sino por todas las leyes y los decretos leyes, etcétera, que el sistema ha aprobado desde entonces. Y para nombrar unos pocos nomás, que violan abiertamente el acuerdo con Cuba, el acuerdo con la Unión Europea, digamos, la Constitución obviamente viola el acuerdo con la Unión Europea. La ley electoral de 2019, todos los decretos 470, etcétera, etcétera, todos esos decretos leyes de 2018-19, el Código Penal y ahora la semana pasada, ¿no? La Ley de Comunicación Social. Y digamos, todas esas leyes violan los principios democráticos que están inscritos en el acuerdo. Entonces, lo primero que debería hacer la Unión Europea es decir, señores cubanos, mira, ustedes firmaron un acuerdo que dice que ustedes van a respetar los principios de la democracia y los principios de los derechos humanos. Y no lo están haciendo, lo están violando todos los días. Ahora, vamos a utilizar o vamos a ver qué dice el acuerdo si una parte viola qué se debe hacer si una parte viola el acuerdo. Eso es lo primero que debería hacer la Unión Europea. Eric, ¿qué más cree que puede hacer la Unión Europea como bloque para exigirle un cambio en este tema de los derechos humanos al gobierno cubano? Nadie va a lograr democratizar Cuba exigiendo democracia. Democratización no ocurre de esa manera, ¿no? Democratización es la consecuencia de una presión interna y una presión externa. Pero sin la presión interna no va a haber nunca democracia en Cuba. Entonces, lo primero que la Unión Europea debería hacer, digamos, además de decir que el gobierno está violando el acuerdo, es dar legitimidad a la sociedad civil de la isla. Invitar a la sociedad civil a eventos, a diálogos, a conferencias abiertas como representantes de la sociedad cubana, crear sistemas de financiación a las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, hablar abiertamente con la prensa independiente y renunciar y no hablar con la prensa, la propaganda controlada por el gobierno, y buscar todas esas maneras posibles para dar legitimidad, fuerza y apoyo a la sociedad civil independiente dentro de la isla. Pero tampoco olvidar las organizaciones en el exterior. Eso es lo primero que debería hacer. De esa manera, la sociedad civil cubana dentro de la isla podría crecer, podría sentirse más seguro, podría tener mejores recursos y movilizar el pueblo cubano dentro de la isla para un cambio. Javier, quiero hablar de estas dos dinámicas que se veían, ¿no? Borrell paseaba por las calles de La Habana, mientras miembros de la sociedad civil fueron representados en Bruselas a través de una lectura de una carta en donde se denunciaron la violación de los derechos humanos en Cuba, y además 15 presos en Cuba también se plantaron en una huelga de hambre para llamar la atención de Borrell, todo para llamar su atención y que pusiera sobre la mesa pues, el tema de los derechos humanos. ¿Qué impacto tuvieron estas acciones? ¿Tuvo algún impacto? ¿Y qué más puede hacer la sociedad civil cubana para lograr un respaldo en este tema, para ser escuchados por las organizaciones internacionales? Es muy importante, en primer lugar, que la sociedad civil cubana e internacional, cuando los políticos cometen errores tan graves como el que está cometiendo Josep Borrell, de estrategia, de humanidad, de ética, en muchos ámbitos, es muy importante que en estas ocasiones se haga notar. Y cuando 15 presos se ponen en huelga de hambre, cuando se recibe una carta en el Parlamento Europeo sobre la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, todo este tipo de acciones es muy importante porque
digamos, son el contrapeso a una verdad oficial que es pura mentira. En Cuba hay un régimen terrible de corte extremo, fascista, capitalista de Estado, esclavista, es decir, tiene todos los apelativos que pueden afectar tanto a la derecha como a la izquierda negativamente. Bueno, pues cuando eso se está produciendo no se puede llegar a Cuba y decirles que nosotros somos mejor alternativa que Rusia, mira, yo te voy a ofrecer dinero para los empresarios, y olvidarse de las víctimas de la manera que lo han hecho. Entonces, es muy importante que la sociedad civil se movilice. Pero hay algo en el acuerdo de diálogo que ha pasado aquí que ha nacido, valga la palabra, ha nacido bastardo. Y ha nacido mal porque el acuerdo de diálogo se vendió en la Unión Europea diciendo la posición común, enfrentamiento, no ha funcionado, vamos a ir a por otra metódica. Entonces, el objetivo del acuerdo, supuestamente, era la búsqueda de un marco en el cual democratizar Cuba mejor que con la posición común. Pero claro, si llegas y nada más llegar pones a una forofa de Cuba a manejar el acuerdo, que fue Federica Mogherini, y además ella firma un acuerdo en el cual la sociedad civil tiene que tener la aprobación de Cuba para poder participar en los diálogos de derechos humanos, estás vendido. Ya no tienes ninguna fuerza para poder decirle al gobierno cubano, oye, no, voy a hablar con la sociedad civil, oye, no, voy a cumplir el acuerdo y voy a darle fondos a la sociedad civil. Y la sociedad civil gubernamental, como hemos oído yo y Eric, hemos oído en reuniones de la Unión Europea, no, es la sociedad civil oficial, gubernamental. Pero bueno, eso es un oxímoron. No existe la sociedad civil gubernamental. La sociedad civil, para que lo sea, tiene que ser independiente completamente de cualquier mando y de cualquier gobierno y de cualquier mando del gobierno. Y todas esas sociedades civiles a las que han estado dando fondos, apoyando y demás, son todas estatales. Entonces, el problema es que nació bastardo porque Federica Mogherini ni apoyó a la sociedad civil jamás, ni le dio fondos a la sociedad civil jamás, ni metió los diálogos a la sociedad civil jamás. Entonces, Josep Borrell, en vez de cambiar el rumbo, lo que ha hecho es continuar e incluso meterse más de lleno con la excusa de que Cuba puede apoyar a Rusia y eso no conviene, entonces es mejor atraerlos. ¿Pero estamos locos o tontos o qué? ¿No comprendemos que Rusia y Cuba son aliados naturales? Igual que todas las dictaduras son aliados naturales y lo que quieren es hundir a las democracias, que son las únicas que les llaman la atención sobre cómo operan. Es que no nos damos cuenta de que el mundo ya se ha partido en dos y están de un lado las dictaduras y de otro lado las democracias. Y como no nos pongamos finos en ese terreno, vamos a perder hasta lo poco que tenemos de ganado de libertad en el mundo, porque ellas avanzan muy rápido, se alían muy rápido y nosotros vamos lentos, necesitamos mucho diálogo, mucho tiempo para hacer las cosas y no podemos y no tenemos las mismas herramientas que ellos. Es decir, nosotros no utilizamos los medios de Internet para cambiar las elecciones en otros países. Rusia sí lo hace. Es que no, si no nos damos cuenta de que el crimen organizado se ha hecho global y que las dictaduras ya operan de una manera íntima, sin límites, por todo el mundo y manejando dinero de cualquier manera, porque hasta las criptomonedas ayudan a todo eso, si no nos damos cuenta y no nos ponemos serios y hacemos lo que hace el señor Borrell, mal vamos a ir. Pero además, sobre todo, la vergüenza, como decía Eric, como europeo, yo me siento avergonzado. Es de vergüenza. Primero, que se nos quiere vender una moto con sidecar que no tiene sidecar, ni tiene motor, ni tiene nada. Es un desastre. Y segundo, el papelón que hace el señor Borrell, un señor que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, está actuando de una manera ejemplar y de repente verle ahí arrastrado con esos dictadores repugnantes. ¿Qué hace el señor Borrell pidiendo, por favor, que hagan caso a la Unión Europea, que somos el 32% de su Producto Interior Bruto? Déjales a ellos que decidan. El gobierno tiene que decidir, igual que se hace con Corea del Norte. Y si Corea del Norte no cambia, pues no cambia, pero nosotros no podemos ser aliados suyos. Es una locura lo que está pasando y espero que Europa se dé cuenta de la barbarie que supone mantener este acuerdo de diálogo en estas condiciones. Porque si a mí me dices
¿Que cumples el acuerdo de diálogo? En el sentido de darle dinero a la sociedad civil, como decía Eric, apoyar a la sociedad civil con dinero, con diálogo, con visibilización, con entrevistas, con tal, con cual. Si tú haces eso, vale, de acuerdo, venga, vamos a dialogar, pero me apoyas a la sociedad civil, no la dejas abandonada completamente. Y es lo que han hecho. Entonces no sirve para nada el acuerdo de diálogo, es un desastre. ¿Qué significa que el tema de los derechos humanos tan prioritario en Cuba, tan importante, quede relegado a una segunda reunión, un segundo encuentro, y no se ponga sobre la mesa de negociaciones en esta visita de Borrell que acaba de terminar? Mira, es un contrasentido. En realidad es una burla al pueblo cubano. El régimen cubano puede estar hablando años de los derechos humanos si no se dan condiciones previas a ese diálogo. Bueno, pues pueden levantar el nombre de algún prisionero político, tal y como dijeron, ni tan siquiera son capaces de, desde el Servicio de Acción Exterior Europeo, ni tan siquiera son capaces de confirmar que están entregando la lista de prisioneros políticos. Aquí tenemos a Javier, estoy segura de que tienen la lista de los más de 1000 prisioneros políticos que hay en el país en este momento, ni tan siquiera fueron capaces de confirmar que están exigiendo la libertad incondicional de esos más de 1000 presos políticos. Y bueno, sabemos que Bruno Rodríguez Parrillas les puede estar respondiendo eternamente sobre un diálogo. Si ese diálogo no está precedido por condiciones claras, estamos simplemente permitiendo que el régimen gane tiempo, gane legitimidad y mientras tanto continúe disfrutando del financiamiento que viene de los contribuyentes europeos, un financiamiento que va directamente a los bolsillos de los corruptos en el poder en Cuba y a la represión que estamos viendo en nuestro país en este momento. Lo único que tiene sentido es parar esta burla a los cubanos, y lo que sí estamos comprobando es que el señor Borrell no tiene ninguna intención de hacer su trabajo en esa dirección. Antes de partir, Borrell pudo ver algo de lo construido con los euros que la Unión Europea entregó al régimen. Dijo en Twitter, y leo: la Unión Europea ayuda a recuperar el patrimonio histórico de La Habana Vieja, mientras todos sabemos que La Habana está cayendo a pedazos. La propia Unión Europea se hace eco de la visión turística y romantizada que tiene el mundo hacia Cuba. ¿Cómo se puede cambiar esto y dar pues una visión real de lo que sucede en Cuba, ¿no?, a las grandes organizaciones y líderes políticos mundiales? Mira, es el trabajo que hacemos todos desde la sociedad civil, de las organizaciones cívicas dentro y fuera de la isla. En nuestro país se derrumban más viviendas de las que se construyen. Esto es un hecho. Que el señor Borrell sirva nada más y nada menos que para limpiar la imagen de esa dictadura cuyos últimos derrumbes han caído sobre niños y sobre ancianos, y los que han sobrevivido han tenido que seguir viviendo en esos derrumbes. Es indignante para el pueblo cubano en general, pero es muy dramático para el futuro de las relaciones Unión Europea-Cuba en una dirección positiva. Y la segunda cosa que yo creo en este punto es lo que nos queda hacer, ¿no? Y es ir a los amigos y aquellos que pueden ser nuestros amigos tanto en el Parlamento Europeo como en los Estados miembros, cada una de las cancillerías, cada uno de los gobiernos, desde Lituania hasta Suecia, hasta España, y exigir que tomen entonces acción en el Consejo de Ministros, exigir que alcen entonces la voz para que Borrell tenga que hacer su trabajo ahora por mandato de estos estados. Aquí es importante rescatar la posición de Lituania, que no solamente se ha negado a ratificar el acuerdo, sino que ha hecho público y ha informado a el Servicio de Acción Exterior Europeo, o sea, a la oficina de Borrell, que no tienen la intención de ratificar el acuerdo. Con esto debería bastar para que se activara la cláusula democrática, para que se suspendiera la implementación temporal del acuerdo. Sin embargo, Borrell continúa dándole al castrismo todo lo que puede. Por eso hay que continuar trabajando con los Estados miembros, hay que continuar trabajando con el Parlamento y denunciar esta actitud
de complicidad con el castrismo que lamentablemente vemos nada más y nada menos que de parte del jefe de la diplomacia europea, que tiene además el sombrero de alto representante de derechos humanos. El llamado es a activar esa cláusula democrática y a frenar el financiamiento de los militares cubanos con dinero europeo, a frenar el lavado de imagen que este señor, la cabeza de la diplomacia europea, le está haciendo de favor, o quién sabe por qué, a los dictadores cubanos. Las herramientas las da la propia legislación europea, pero nosotros vamos un paso más allá, como fue ya el Parlamento Europeo, a la escala de represión que se está viviendo en Cuba. Lo que debería hacer la Unión Europea es activar el mecanismo global de sanciones e ir a por esos individuos que desde el poder en Cuba se están violando y abusando de los derechos humanos de tantos cubanos. Esa es la posición mayoritaria del Parlamento, según la última resolución. Creo que esa es también la posición o comienza a abrirse ese portal desde varios Estados miembros que no solamente están viendo la burla que hace el régimen cubano del acuerdo que tiene con la Unión Europea, sino que además están viendo cómo el régimen cubano se ha convertido en el mejor aliado transatlántico del agresor de Europa, que es Putin, apoyando la guerra en Ucrania. Eric, la diplomacia europea no solamente responderá a la farsa de la actual economía cubana, sino que aportará su propia dosis de farsa a las relaciones con la dictadura cubana. ¿Qué se lleva a Europa? O sea, ¿qué está ganando Europa de establecer estos vínculos o profundizar estos vínculos económicos con Cuba y no condenar firmemente a un régimen dictatorial y posicionado profundamente a favor de Rusia? Bueno, quién sabe qué ganaría Europa, pero uno debe preguntarse, ¿para qué sirven los amigos totalitarios? ¿No? ¿Para qué sirven? No sirven para nada. No van a hacer nunca nada bueno para nosotros. Y digamos, cuando la Unión Europea o los países miembros de la Unión priorizan en qué países invertir su dinero de cooperación para el desarrollo, deberían elegir los países con gobiernos democráticos y asegurarse que las democracias tengan éxito en el mundo. No como ahora, invertir el dinero en un montón, no solamente Cuba, en un montón de regímenes autoritarios y totalitarios para que ellos tengan éxito. Eso es contradictorio, no se entiende, es una estrategia malísima. Hay que invertir en las democracias. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decir, que, digamos, es cierto que el acuerdo con Cuba no ha servido para nada en términos de mejoras en Cuba. Lo que sí ha pasado es que, digamos, la visita de Borrell es un paso para atrás, pero un paso para atrás después de muchos pasos para adelante. Eso puede ser pequeños, pero todas esas reuniones en las cuales hemos participado yo y Javier y Rosa y muchos otros en Bruselas, totalmente han significado, o a través de esas reuniones y artículos y no sé cuántas cosas que hemos hecho, han tenido el resultado de que dentro de las estructuras de la Unión Europea hay ahora un entendimiento muchísimo mejor por la realidad cubana. Y entre burócratas que trabajan el tema Cuba en la delegación en La Habana o en el CAE en Bruselas, la gente está súper clara de lo que está pasando. El problema no está ahí. Y si ellos, pienso yo, si ellos tuvieran la posibilidad de diseñar una política europea para Cuba, sería una política muy diferente. Pero hay intereses políticos en las negociaciones entre los Estados miembros en el Consejo de Ministros que cierra el desarrollo de una política constructiva hacia Cuba. Entonces, el problema está en la política y no en toda la Unión. Así que yo pienso que hemos logrado mucho, Javier, aunque no hemos logrado aún un cambio en el Consejo de Ministros. Pero bueno, vamos por ahí. Porque el problema no es, ¿no? El problema no es que que la Unión Europea tenga relaciones con Cuba, así. Es lo mejor que hay. La Unión Europea y Cuba deberían tener las mejores relaciones. El problema es que hay un gobierno en el medio de ahí que destruye esas posibilidades. Entonces, crear relaciones entre todas las instituciones europeas con la sociedad civil cubana es importantísimo para poder reforzarlo.
Y el riesgo es, ¿no? El riesgo es, si ahora la Unión Europea rechazara al acuerdo con Cuba, dijera que no, eso se acabó, chao, fue. Significaría que no habría ni una política europea hacia Cuba. No, no quedaría nada. Yo pienso que la delegación se cerraría y la Unión se va de Cuba y se queda con 27 países miembros. Y entonces no hay ninguna coordinación. Entonces, el problema no es el acuerdo, pienso yo, sino que el hecho que la Unión Europea no lo está utilizando. Javier, ¿cree que los intereses económicos de España, el gobierno español en Cuba, o sea, estamos hablando de su presencia hotelera, ¿no? Está minando la posición de Borrell y por lo tanto de la Unión Europea con Cuba? Yo no hablaría tanto en ese ámbito. Es decir, estamos hablando de algunos miles de millones, sí, pero estamos hablando de empresas que ya están mayorcitas y que se les puede pedir cuentas porque están contratando a empleados a los que al gobierno cubano le pagan 1.000 euros y a ellos el gobierno cubano les paga 50. O sea, se quedan con el 95% de lo que las empresas hoteleras españolas les pagan supuestamente a los empleados. O sea, digamos, un esquema de esclavitud absoluto y total. O sea que, digamos que por ahí quizá no sea la principal razón, aunque es una excusita más. Pero yo creo que es una razón de tipo ideológico. Es decir, creo que hay una especie de querencia de pensar que si, y esto ha sido un mantra que se ha dicho muchos años, si a Cuba se le quita el bloqueo, si a Cuba se le facilita, puede evolucionar y lo que no se dan cuenta es de que Cuba no está construida con el afán de derivar hacia una democracia. Cuba es el patio de la familia de los Castro. Y ese patio hay que mantenerlo artificialmente como sea. La crisis de los misiles, el campo socialista soviético, cuando se acaba eso Chávez, cuando se acaba eso lo que sea, pero nunca jamás se puede basar en derechos, libertades, porque entonces se acaba el poder de los Castro, se acaba el sistema, es un sistema que está definido como un sistema totalitario. Entonces, yo creo que ha habido un mantra en la izquierda durante muchos años diciendo, bueno, si quitamos el bloqueo, si damos diálogo, mira, Obama está abriendo el diálogo, vamos a aprovechar nosotros también y vamos a abrir y tal. Bueno, bien, ya tienen el resultado de lo que es el diálogo. Ya tienen el resultado de cómo los funcionarios de Obama tuvieron que salir de la isla todos con ondas sónicas. Ya tenemos claro cómo el año 2016 fue el año de mayor número de detenciones arbitrarias de corta duración en Cuba. Ya tenemos claro que en el año 21, 5 años después del acuerdo, resulta que tenemos 1.000 y pico presos políticos, pero fueron detenidos 8.000 en las calles de Cuba por manifestarse pacíficamente. Entonces, yo creo que el mantra de la izquierda tienen que asumirlo, tienen que asumir que es falso, que está equivocado, que no es cuestión de bloqueo, que aquí el único que bloquea es el gobierno de Cuba a su pueblo. Y eso es lo que tienen que asumir. En el momento que asuman eso, empezarán a pensar de otra manera y entonces se darán cuenta de que estando ante un monstruo tienen que tomar una serie de medidas. Entre otras, la más importante que está en el acuerdo de diálogo es que es una verdadera tragedia que en el acuerdo de diálogo pone que el foco principal es apoyar a la sociedad civil, tanto con recursos económicos como con diálogo y con visibilidad, y resulta que no han hecho nada de eso. Es decir, han mentido a todos los europeos presentándoles un acuerdo que luego no han llevado a cabo. Entonces, yo no soy partidario de que nos quedemos, como decías tú, Eric, que nos quedemos sin diálogo al 0%. Es decir, fuera, se acabó. No, porque creo que es mejor fastidiar al monstruo por dentro que no por fuera. Y yo prefiero que la Unión Europea esté dentro, pero que invierta en la sociedad civil real. Me da igual que lo hagan transparente o que lo hagan de otra manera o que las sociedades de Cuba se registren en la Unión Europea, entonces reciban fondos y son ya sociedades europeas. Me da igual cómo, pero tienen que fomentar el apoyo a la sociedad civil, la visibilidad de la sociedad civil y tienen que denunciar casos como el de José Daniel Ferrer, Félix Navarro, los 1.048 presos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Cuba es la que echa fuera a la Unión Europea, eso cambia las cosas, porque eso cambia el esquema político de cómo se rompe la baraja y es muy importante. En ese momento Cuba se autoaísla. ¿Puede hacer Cuba eso? Yo creo que no.
De manera que yo apostaría, pero para esa apuesta hay que ser valiente y sobre todo estar convencido de que el mantra este de la izquierda de que sin bloqueo y tal Cuba puede evolucionar es falso. Porque si todavía te crees ese mantra, no vas a actuar con fuerza en apoyar a la sociedad civil, que es lo único que va a cambiar Cuba. Es lo único que puede cambiar la isla. Javier, ya para terminar, ¿en qué medida la Unión Europea se toma en serio la gran nómina de presos políticos cubanos y las violaciones de derechos humanos en la isla? ¿Existe algún tipo de vía legal para que se exija o se demande una amnistía en Cuba, en la isla? No. En Cuba no existe más legalidad que el Partido Comunista. La propia Constitución se somete al Partido Comunista. La propia Constitución se subroga a leyes de orden inferior que son dictadas por el Partido Comunista y por el gobierno ejecutivo. O sea, no hay mecanismo. Y lo hemos intentado. Eric lo sabe porque Eric también trabaja en este terreno legal, etcétera. Se intenta de todo, pero nunca se consiguen resultados. Es más, te diré, por ejemplo, para que veas un caso que fue espectacular de un activista. Conseguimos que el juez en un habeas corpus dijera que fue detenido ilegalmente y que lo pusieran en libertad. Te lo juro, fue una cosa increíble. Es el único habeas corpus que he visto en mi vida que el juez dice que lo tienen que poner en libertad. Bueno, pues no lo puso en libertad la seguridad del Estado y está todavía en prisión y tiene un habeas corpus diciendo que tenían que ponerle en libertad. O sea, es que ni a los tribunales hacen caso cuando no les da la gana. De manera que en Cuba no hay ley y orden, no hay un Estado de Derecho. Así que no veo salida por ese terreno. Hay que apoyar a la sociedad civil y generarles presión dentro y presión fuera, como dice Eric, ¿no? Probablemente a ese juez tampoco le haya ido muy bien, ¿no? No le está yendo muy bien después de eso. Efectivamente. Yo me pregunto dónde estará el juez, efectivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Eric, Javier, Rosa, nos mantenemos en contacto.